Buenos días, chicos. Buenos días, Aymar, Akira, Alejandra, Alex, Alondra, Anderson, Angeli, Anita, Brenda, Carlos, Cielo, Carolina, Claudia, Damaris, Dana, Denzel, Diego, Eduardo, Fernando, Flor, Gabriel, Leonardo, Orna, Ivana, Yanitza, Yardel, Jennifer, Gerald, Joel, Josué, Josué Durán, Julio, Junior, Cari, Kevin, Cristel, buenos días Cristel, Luis Morales, Luis Reyes, Luis Ali Rosas, Luis Trujillo, Marifé, Marili, Diego Martínez, Berlín, Melanie, Milena, Juan Diego, Natalie, Owan, Randall, Estefano, Sheila, Sofía, Susan, Tatiana, Birna, William, Yanitza y Gabriel. Buenos días a todos. Estamos ya casi por empezar la clase el día de hoy. Marily presente, muy bien. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver un tema importante que se llama ángulos compuestos. Ok. El tema de hoy está más centrado a la aplicación, o mejor dicho, al uso de los ángulos que generan una suma o una diferencia, ¿de acuerdo? Creo que ese es uno de los temas que potencia más todavía la trigonometría, porque con eso se puede llegar a ángulo doble y con ángulo doble se genera el ángulo mitad y se genera el ángulo triple. O sea, gracias a la suma de ángulos que se puede llegar a eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver la otra semana cuando hagamos ángulo doble, ustedes se van a dar cuenta la importancia de este tema. Y este tema conlleva, o sea, prácticamente te conlleva 3 y 4 temas más, porque luego cuando se hace transformaciones también se consigue el uso de este tema. Quizás no sea exactamente el que sigue después de identidades, pero hay muchas cosas de identidades que entran aquí también y que nos ayudan, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que no es tan consecutivo, por decirlo así, de identidades, igual es muy necesario e importante, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con la teoría. La teoría es sencilla, es poca. Quizás exista más teoría, pero por lo general yo suelo dar poca teoría nada más. Creo yo en las fórmulas elementales, básicas y necesarias, y quizás sea importante conocer una que otra más adicional. Sin embargo, todo se puede deducir, ¿de acuerdo? Quizás en el examen no, pero al menos tú puedes conocer. Es importante para la universidad este tema y bastante también, muchísimo importante, ¿ya? A ver, veamos. Razones trigonométricas de la suma, ¿no? Tenemos 3. Vamos a mandarlas de frente a las 3 y las vamos a explicar, ¿ya? Eh, para calcular el seno de una suma, el coseno o la tangente, van a involucrar en ambos ángulos, porque estamos considerando dos ángulos, sus razones seno y coseno, tanto en la suma en el seno de la suma como en el coseno de la suma, ¿no? El seno de la suma es sen cos más sen cos, ¿no? Pero sen del primero, cos del segundo, sen del segundo, cos del primero. O sea, el seno es sen cos, sen cos. En cambio, en el coseno es cos, cos, sen, sen, miren. Seno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Una cosa interesante es que el coseno cambia el signo, fíjense. Cambia el signo. Y la tangente, como sabemos que seno entre coseno, al hacer la división, la suma queda arriba y la diferencia queda abajo. Gracias a estos dos, ¿no?
Entonces nosotros podemos conjeturar de la siguiente manera, ¿no? Cuando vamos a sacar el seno de una suma, podemos ir seno, sen cos más sen cos. En cambio el coseno es cos cos menos sen sen, ¿no? La tangente sería tangente más tangente, tangente de x más tangente de y, 1 menos tx de y, ¿no? Claro, sale como vamos a dividir seno entre coseno, el más arriba, el menos va a quedar abajo, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa es la manera de aprenderlo con la suma. Y con la diferencia hay una pequeña variación, ¿no? ¿Qué va a pasar con la diferencia? Es como que, imagínense por un momento, que si yo quiero con menos, es como que el beta se vuelve negativo. Entonces el coseno de un negativo va a mantenerse acá y acá va a cambiar de signo a menos. Acá si le pongo un negativo, entonces esto se mantiene y acá cambia y se vuelve más. Entonces acá va a ser al revés, va a ser menos y más. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Solo para decir que van a cambiar los signos, ¿ya? Los segundos términos cambian del seno con el coseno y la tangente va a variar el signo al inverso. Ahí está, ¿no? Cuando es una diferencia, como el beta es negativo, entonces acá se hace negativo. Buenos días, Juan, Jennifer, Yanira. Bueno, entonces negativo, positivo y obviamente negativo y positivo. Y esa sería, en resumen, sería prácticamente toda la teoría, ¿no? No he considerado más, vamos a ver un ejemplo de repente aquí, a ver qué tan buenos o qué tanto entendieron, ¿no? Vamos a tomar en cuenta, a ver, pongamos que digo que el seno de x es, por ejemplo, 5 sobre 3 y el seno de y que sea, por ejemplo, 8 sobre 17. A estas alturas ustedes pueden calcular el coseno de x. Si hacen su triangulito de cateto 5 y hipotenusa 13, el otro cateto es 12, ¿no? Entonces, yo lo dejo de frente porque estoy suponiendo que tú sabes, ¿no? Se supone, en teoría, tienes tu triángulo ahí, ¿de acuerdo? Alejandra, buenos días. Y le has puesto los catetos, pues, ¿no? Puesto los catetos 5, 12 y 13. Acá está el X. Coseno de Y. Bueno, si hacen, te va a quedar 15 sobre 17, ¿no? De acuerdo, ahí. Acá es el 90. Ponemos el Y. Se supone que esto se hace por Pitágoras, ¿no? Yo lo estoy poniendo ya solamente porque estoy complementando lo que deberías saber tú. Ya. Tú te brindan una de las dos razones trigonométricas, la otra es evidente siendo Pitágoras. Supongamos que te piden la suma, ¿no? Te dicen, yo quiero que tú calcules, por ejemplo, seno de x más y. Entonces, seno de x más y, vamos a ponerlo como debe ser, seno de x más y. Entonces sabemos que es seno de x, coseno de y, sen cos, ¿no? Entonces reemplazamos por el seno del primero es 5 sobre 13. El coseno de y es 15 sobre 17. El seno de y es 8 sobre 17. El coseno es 12 sobre 13. Entonces acá nos quedaría 75. ¿Cuánto sería 13 por 17? A ver.
Va a salir homogéneo ahí. 13 por 17. 221, ¿no? Ya, 221. Y el otro es 96, creo, sobre 221 también. Al sumar hace 11, llevamos una 10, 17. Y ahí tendríamos el seno de una suma, ¿no? Ahora, si por ejemplo quisieras saber cuál es el otro cateto, fíjense, acá hay un detalle adicional que les voy a comentar. Se puede conseguir sin hacer Pitágoras, ¿de acuerdo? ¿Por qué se puede conseguir sin hacer Pitágoras? Porque si notas, acá ponemos x más y el seno nos ha salido 171 y acá 221. Entonces es muy trabajoso, números muy extensos. Entonces calculo el coseno, pues entonces, calculando el coseno voy a encontrar este cateto. Y el coseno es cos, cos, sen, sen. No te olvides, cos de x, cos de y, menos, porque en el más va menos, sen y sen. Entonces reemplazo coseno de x, 12 sobre 13, coseno de y, 15 sobre 17, y el seno es 5 sobre 13, el otro seno es 8 sobre 17, tendríamos por acá 180 sobre 221, y acá es 40, creo, 40 sobre 221, entonces 140 al parecer va a ser, ¿no? Si no me he equivocado, entonces ese es el cateto acá, 140. Entonces podemos verificar el otro cateto utilizando la razón coseno, ¿no? Así es como podemos obtener las dos razones y tener el triángulo, ¿ok? En esencia, eso es todo lo que se tiene que conocer respecto a esto. La tangente falta un ejemplo, pero lo mismo, ¿de acuerdo? Toda la práctica se basa en esto, nada más. ¿Ya? Vamos a ver los ejercicios ya. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Vamos con la lista de ejercicios. Antes de resolver, creo que es importante ponerlo aquí a un costado. Espero no nos falte espacio. Sería bueno mencionarlo, ¿no? Ahí vamos a poner el seno de una suma. Es sen cos, sen cos. Ya seno de x, coseno de y, seno de y, coseno de x. Con más. Si fuera una resta, entonces el menos es acá nada más. Si fuera coseno, sería cos, cos, sen, sen, ¿no? Cos, cos, sen, sen. Con menos. Entonces, si aquí es menos, acá es más. Y la tangente de una suma es tangente, a ver, tangente del primero, tangente del segundo, 1 menos, tangente del primero, tangente del segundo. Acá es más y acá es menos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando es negativo, si acá fuera menos, pues acá es menos y acá es más. ¿De acuerdo? Este es nuestro formulario, ¿de acuerdo? Lo vamos a tener aquí en cuenta solamente para utilizarlo en caso lo necesitemos. ¿Ok? Entonces aquí nos hablan de dos cosas, ¿no? Seno de tangente de 2x más 12 y nos piden ese ángulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El alumno dice, acá tengo una suma y lo resuelvo y acá luego lo vuelvo a resolver. No, no es resolverlo de lo que tenemos, no. Hay que tener cuidado. A ver, notemos lo siguiente, tangente
de 2x más 12 es igual a 2/3. Yo este 2x más 12 le voy a llamar alfa. Entonces, ¿qué tendría? Que tangente de alfa es 2/3. Me están pidiendo tangente de 33 menos 2x. Eso me piden calcular. Y a este le puedo llamar beta. Entonces, lo que yo tengo que calcular es tangente de beta. Pero algo más debe pasar. Entonces, ¿qué pasa con alfa y beta? ¿Podemos saber cuántos suman o restan? A ver, ¿qué pasa si yo sumo, no? A ver, alfa más beta. ¿Qué pasa si yo lo sumo? ¿Cuánto me da? Sería 2x más 12 sumado con 30 más 12, 33 menos 2x, ¿no? Entonces acá podemos ver que el 2x se ha eliminado. Y alfa más beta suman 45, ¿no? Como yo quiero beta, puedo despejar acá. Beta sería 45 menos alfa. Entonces mi problema ha cambiado, ¿de acuerdo? Mi problema ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Como me piden tangente de beta, pero tangente de beta puedo ver yo que es tangente de 45 menos alfa. Entonces tengo que aplicar la técnica de la tangente y una resta. Entonces sería la tangente del primero menos la tangente del segundo sobre, ahorita lo ponemos, 1 más tangente del primero por tangente del segundo. ¿De acuerdo? En ese sentido. Entonces reemplazamos nomás. A ver. Sería, la tangente 45 sabemos que es 1, ¿no? Claro, porque el triángulo 45-45, después de haber hecho tantos problemas de triángulos, conocemos los notables, sabemos que la tangente 45 es 1. La tangente de alfa está aquí, miren, 2/3. Sería que 1 más 1 por 2/3. ¿De acuerdo? Acá es 2/3. Este 1 lo puedo ver como 3/3 menos 2/3 me va a quedar 1/3. Y aquí es 1 más 2/3. Creo que alguna vez les mencioné. 1 más 2/3. Vamos a poner 1 más 2/3. Se puede escribir como número mixto. Entonces la respuesta es 3 por 2, 3 por 1, 3 más 2, 5/3, ¿no? Acá 5/3. Lo que resta hacer es lo que ustedes conocen como extremos y medios. 3 arriba y acá sería 15, ¿no? O si quieres, 3 por 5, para eliminar a las finales se va a cancelar igual. Tercia 1, tercia 1, ¿no? Quedando 1/5. Entonces, por lo tanto, la tangente de beta es 1/5 o la tangente de lo que pedía, ¿no? 33 menos 2x, 1/5. Con esto llegamos a la respuesta. Ok, ahí. Nuestra clave correcta sería la alternativa casa. Como pueden ver, no es tan difícil como parece. En realidad lo que se necesita solamente es tener consideración de los datos que nos brinda el ejercicio, que son estos dos. A veces es necesario hacer un cambio de variable y encontrar una relación que los involucre, ¿no? ¿Cuál era la relación que los involucraba? Era esto, ¿no? Este de acá. Esta era la relación fuerte, la cual nos genera esto, ¿no?
Ah, había dos claves, lo siento, no lo consideré bien. Ok. Siempre tenemos problemas de tipeo, por eso nos va a veces. Menos hay que ponerlo acá para que sea caso. Pequeño lapsus ahí. Gracias por la consideración, ¿ya? No me había dado cuenta de las claves. ¿Ya? Sí, podrías marcar cualquiera. Sí, yo lo visé más rápido que el D, entonces ya, bueno. Pasamos a la siguiente, vamos a borrar. Vamos a borrar esto. A ver, la segunda. Aquí entra a tallar el tema anterior, pero vamos a ver cómo. Primero vamos a desarrollar el dato A menos B. Pi tercios, dice, ¿no? Pi tercios, tú sabes que esto lo vamos a poner como si fuera 180 entre 3. Quiere decir que A menos B es 60 grados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a desarrollar el dato que nos han dado, ¿no? Dicen E igual es seno de A más seno de B al cuadrado más coseno de A más coseno de B. A ver, si te das cuenta, a ver si recuerdas, un binomio al cuadrado era el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo. A ver, seno de B le puse seno de A, seno de B. El segundo al cuadrado. Igual acá el coseno del primero. El doble del primero por el segundo. El segundo al cuadrado. Ahora, recordemos que en identidades habíamos visto que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre nos da 1. Y acá hay algo así, claro, mira, acá tenemos seno cuadrado de A, coseno cuadrado de A. Estos dos me van a brindar 1. Pero también está el seno cuadrado de B con el coseno cuadrado de B. ¿De acuerdo? Entonces lo que está en rojo va a sumar 1 y lo que está en color amarillo oscuro también. Entonces, el siguiente paso, ¿qué nos dice? ¿A qué llegamos? E sería igual, a ver, E sería igual. Aquí hay 1 y este 1 sería 2, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? A ver, este señor de acá, con este suman 1 y este señor de aquí, con este de acá también suman 1. Ya, para que no se pierdan. Ok, entonces luego nos estaría quedando este de acá con este de acá, que puedo factorizar, ¿no? El 2 y me quedaría, lo voy a poner primero coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Si yo reviso de las fórmulas donde veo cos, cos, sen, cos, cos, sen es en la segunda acá. Cos, cos, sen, pero tengo un más, quiere decir que eso es equivalente a coseno de la diferencia. Ok, a ver. A coseno de la diferencia. ¿Ya? O sea, todo lo que voy a eh, considerar representa coseno de A menos B. Entonces nos estaría quedando así, mira, 2 más 2 coseno de A menos B. Pero esto es coseno de cuánto. ¿Cuánto es A menos B? Aquí está, ¿ve? 60, ¿no? Entonces L sería igual 2 más 2 y el coseno de 60 es un medio. ¿De acuerdo? Entonces podemos eliminar acá, obteniendo 2 más 1. Entonces L vale 3. ¿Ya?
valdría 3. La alternativa correcta para esta pregunta sería el dado. Como podemos ver, no es una pregunta difícil. El único inconveniente o el único detalle acá necesario e importante es que sepamos desarrollar bien un binomio y conozcamos esta identidad. ¿De acuerdo? Esta identidad es necesaria conocer. Pero eso lo hemos visto el tema pasado. Yo les comenté incluso que era importante para la universidad conocer las identidades pitagóricas o las identidades trigonométricas. ¿De acuerdo? Era muy importante. ¿Ya? Bueno, vamos a borrar y pasamos a la pregunta 3. A ver, vamos borrando. Ahí está, una pregunta interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nos dan una expresión con diferencia de cuadrados. Nos piden tangente de 3 y nos dan tangente de 2, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 1 yo lo puedo visualizar como 1 al cuadrado. Entonces tenemos diferencia de cuadrados numerador y diferencia de cuadrados denominador. Entonces yo puedo agruparlo todo eso en dos paréntesis, ¿no? Vamos a hacer acá el primer paréntesis y acá el segundo. Y esto debe ser igual a 12. ¿Ya? Tenemos un cociente. En ambos va a ser un cociente. Pero la jugada es la siguiente. ¿Ya? Atención, por favor. Acá voy a poner tangente de la suma. Y acá es tangente de la resta. Pero si tengo tangente de la suma, abajo debe ser resta. Entonces acá me conviene poner esto. Si acá pongo la resta, acá debería poner la suma, pues. Quiero que noten que arriba al multiplicar da el numerador y abajo al multiplicar también da el denominador. Pero todo esto de aquí, todo esto de acá, ¿a quién representa? Como tengo el más arriba, va a ser tangente la suma. Y acá tengo el menos, entonces tangente la resta. Acá va a ser tangente de 4x más x. Y aquí es tangente de 4x menos x. Y todo eso debe ser 2. Esto es tangente de 5x y esto es tangente de 3x. Y me da 2. Ahora, pero este dato lo conozco, ¿no? Vale 2. Entonces al pasar a dividir ya tengo tangente de 5x, que es 6. Pero no hay clave, dirá alguien. No, es que no nos está pidiendo tangente de 5x. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo de 2. ¿Cómo llegamos a tangente de 2? Ya pues, tangente de 2, vamos a escribir por acá, tangente de 2. Lo puedo escribir como tangente de 5x menos 3x. Sería tangente del primero menos tangente del segundo. 1 menos, 1 más. Si arriba es menos, acá es más. Eso es lo bueno. Si acá es menos, acá es más. 5x, 3x. No nos olvidemos la línea del cociente acá. Ya. Entonces por acá decimos tangente de 2x es igual tangente de 5, acá está 6. Tangente de 3 es dato, es 2. Abajo entre, lo pongo luego, 1 más 6 por 2.
¿De acuerdo? Y ahí vamos a tener ya la respuesta. Por lo tanto, la tangente de 2x es igual 4 sobre 13, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Muy bien, Shirley. Vamos a hacer una línea así, ¿verdad? A ver, un minuto para el pantallazo. A ver, pasamos a la siguiente ya. Tangente de 2. Ah, ya, gracias. Tangente de 2. El 2x puedo escribirlo como una diferencia de 5 menos 3. ¿Por qué tangente de 3 es 2? Es dato, está acá, fíjense. Acá está el dato. Acá arriba está el dato. Fue dato el ejercicio. Por eso es que aquí, como salió tangente de 3x, yo le puse 2 de frente por el dato. Pues. Por eso pude obtener tangente de 5. Ya al obtener tangente de 5, yo podía obtener tangente de 2. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Tangente de 2x es la diferencia, pues, ¿no? Teníamos tangente de 5, tangente de 3. Así que tangente de 2 era obvio porque era la diferencia de estos dos. Ya, pasamos a la siguiente. Este es un problema bonito, ojalá viniera esta pregunta en el examen. Ténganlo en cuenta, podría ser. Uno nunca sabe, puede ser la que menos imaginas es la que puede ser que venga. Ya. Aquí, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Esta es otra pregunta también de las que a mí me parecen muy bonitas, interesantes. Miren, tenemos dos cocientes. ¿Cómo empiezo? Dice el alumno, en realidad siempre va a preguntar, ¿cómo empiezo? Entonces lo que tengo que considerar es el denominador. Quiero calcular coseno de 24. Pero coseno de 24 lo puedo escribir como una suma o una diferencia. Voy a escribirlo como una diferencia. Pero tiene que involucrar el 21. Si yo lo pongo acá 21, ¿cuánto sería aquí? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sería acá? Tal que al restar 21 te da 24. 45. Correcto. No, muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Cos de una diferencia va a ser cos más sen. O sea, cos de 45, cos de 21. Como el resto es más, ¿no? Sen de 45, sen de 21. También sabemos que el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 por triángulo, ¿no? Lo pueden calcular ustedes. Esta parte ya debería ser ya calculada por ustedes. Entonces puedo factorizar acá el 1 sobre raíz de 2. Me va a quedar coseno de 21 más seno de 21. Entonces fíjense lo que puedo hacer. Como yo sé que coseno de 24 es igual a 1 sobre raíz de 2, lo puedo ordenar, seno de 21 más coseno de 21. Lo que puedo hacer es, el raíz de 2 sube y el coseno baja. Entonces, si hago eso, obtendría que raíz de 2 es igual seno de 21 más coseno de 21 entre coseno de 24. ¿Ok? Y ahí tenemos. Entonces, el primer factor, este primer factor, ya sé que vale raíz de 2. ¿Ok? Arriba de él lo voy a poner.
Yo sé que esto vale raíz de 2. Vamos a analizar el segundo, del mismo modo también. Ya, vamos a poner el seno ahora de 33. Y lo tengo que escribir como una resta, supongo que es una resta también. Sería, y tengo que involucrar al 78. 78 menos cuánto, ¿ah? A ver, 78 menos cuánto para 33. 45. Correcto, 45. Ahora, el seno de una resta arriba dice que es sen cos menos sen cos, ¿no? Seno de 78 coseno de 45 menos seno de 45 coseno de 78. ¿De acuerdo? Nuevamente podemos notar acá, a ver, esto de acá vale 1 sobre raíz de 2, esto también, y lo podemos factorizar, ¿no? Cuidado, vais a pensar que se elimina, no, estos se están multiplicando acá, cuidado, acá también. Lo mismo pasaba acá, se multiplicaban, por eso solo se factoriza el término 1 sobre raíz de 2. Al factorizar quedaría coseno de 45, seno de 45. Entonces nos estaría quedando que seno de 33 es igual a 1 sobre raíz de 2, coseno de 45. ¿Qué estoy poniendo? He puesto mal acá. Equivoqué. Perdón. Estoy sacando el 45, entonces el que debe quedarse es el 78. Pequeño lapsus, ya. Coseno de 78, seno de 78. Entonces de aquí el raíz de 2 sube y el otro baja, teniendo raíz de 2 es igual coseno de... ¿Coseno? ¿Estoy bien? Ah, no he factorizado mal, ¿verdad? Sigo equivocándome acá. Es seno, no me quedé con lo del coseno de arriba. Pequeño corrección. Hay que hacerlo bien las cosas. Acá es seno primero. A veces se nos va en la factorización. Siempre hay que corregirlo a tiempo. Gracias por la corrección, gracias. Ya está, ahora sí. Pequeño laxus acá. Te quedas con la forma de arriba y lo repites por inercia. Ya, hay que tener cuidado. Entonces, aquí también está mal. Ahora sí. Lo bueno es que nos podemos equivocar todo lo que quieran acá en clase. La importancia es que en el examen no te equivoques. Sobre todo ahí. Sí, porque es jugártela. A veces reemplazamos o factorizamos mal y no sale la clave. Y después del examen muchos se dicen, ah, pero estaba muy fácil y no lo hice. Suele pasar. Ya, esto vale raíz de 2 también. Ok. Entonces estamos viendo que uno vale raíz de 2, el otro vale raíz de 2. Entonces la respuesta es evidente, ¿no? La respuesta de esto es 2 raíz de 2. O sea, alguien que quiera o que tenga una calculadora científica pone estos datos, le va a tener que aventar el equivalente a la respuesta de 2 raíz de 2. Ok. A tener en cuenta. Ya, a ver, copiamos, pantallazo. ¿Alguna pregunta de repente? ¿Me preguntas? ¿Borramos ya? ¿Listos? Pregunta sencilla, pero tiene su detalle, ¿no? No todas las preguntas son directas. La trigonometría quiero que entiendan ustedes que no es así, nada más tiene su detalle. Vamos borrando. ¿Ya?
Pasamos a la siguiente. Pregunta 5. A ver, ¿cuál creen que es la idea? ¿Cuál creen que es la Transformar idea? en tangente de 56 grados. Ya, usando qué cosa. Ahí tendríamos que usar estos dos, ¿verdad? Ajá. Ok, tenemos que trabajarlo así. Tangente de 56. Verifiquemos primero si nos da justamente esta resta 56, ¿no? Si nos da, entonces estamos a un paso de tener la respuesta. A veces las preguntas, el mismo ejercicio te brinda todo, ¿no? Y a veces ni siquiera lo intentamos. Sería tangente de 73 menos tangente de 17. Como es menos, entonces si la tangente de una resta es tangente de la resta abajo y perdón, arriba es menos y abajo es la suma, pues no. Ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo voy a poner en la parte inferior para que noten lo siguiente, ¿ya? A ver, fíjense, lo voy a poner acá para que tengan en cuenta lo siguiente. Tangente de 56. Es claro que esto va a subir y el otro baja, o lo puedo enviar este para abajo, ¿no? Entonces quedaría 56 dividido entre tangente de 73 menos tangente de 17. Entonces acá nos quedaría 1 más tangente de 73, tangente de 17. ¿De acuerdo? Entonces todo se reduce a calcular. Miren, todo se reduce a calcular solamente esto. ¿Cuánto valdría esto? Y con eso tendríamos la respuesta. Entonces, como el alumno no conoce o no sabe, quiere usar calculadora incluso, entonces vamos a hacer un triángulo acá. Ok. Ahí. Entonces vamos a poner pregunta para todos. Si yo pongo acá 17 grados, ¿cuánto sería aquí? A ver. Si yo pongo 17, aquí sería... 73. Ok, muy bien, 73, ¿no? Excelente. Ya. En el caso que yo no conozca ni siquiera, aún sigo todavía dudando cómo va a salir este resultado, le puedo poner aquí A, B y C, ¿no? Entonces digo, tangente de 17 o tangente de 73 por tangente de 17. A ver, veamos. ¿Cuánto es la tangente de 73? Opuesto sobre adyacente A sobre B. ¿Cuánto es la tangente de 17? B sobre A. Creo que es obvio, ¿no? Se van a cancelar, se cancelan y nos da como resultado que la tangente de 73 por la tangente de 17 es ¿cuánto? 1. Esto es 1 y me va a quedar 1 sobre 1 más 1. O sea, la respuesta sería 1/2. Ya, este tipo de problemas vienen en CEPUN en las prácticas, así como esto. De acuerdo, puede ser esta también otra posible. Yo aquí en la práctica, por lo general, considero siempre posibles preguntas de exámenes. ¿De acuerdo? Posibles preguntas de exámenes. ¿Ya? Así que hay que tenerlo en cuenta. A ver, consideramos, tomamos pantallazo de repente. ¿No hay preguntas? ¿De repente alguien tiene alguna duda?
Muy bien, borramos. Pregunta 6. Ajá, estamos frente a una pregunta de gráficas. Ya. Cuando es una pregunta de gráficas hay que tener en consideración algunas cosas previas antes de arrancar, ¿no? El alumno ve esto y duda, ¿no? O sea, un poco dice, pero ¿cómo lo podemos resolver? Vamos a considerar primero un ángulo adicional aquí. Ya a este le vamos a poner B. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón aquí es la siguiente, ¿no? ¿Cuántas tangentes se pueden considerar aquí? Entonces, vamos a enumerar todas, acá a la izquierda. A ver, la primera es la tangente de A. La segunda va a ser la tangente de A más B. Y la última va a ser la tangente de A más B más A. Lo escribo así en vez de poner 2A más B. Vamos a ver por qué. A ver, ¿cuánto valdría la tangente de A? A ver, ¿quién me ayuda? El gráfico me va a decir cuánto vale. ¿Cuánto valdría la tangente? 3 sobre X. 3 sobre X. Muy bien, muy bien. Creo que es obvio, ¿no? ¿Sí? 3 sobre X, correcto. 3 sobre X. ¿Cuánto valdría tangente de A más B? También está en el gráfico. 8 sobre X. 8, muy bien. Claro, porque en realidad el triángulo que tú vas a ocupar es todo este, ¿no? Tangente de A más B, que es todo este ángulo, es 8 sobre X. Perfecto, 8 sobre X. Y el último sería, ¿cuánto es la tangente de A más B más A? 12 sobre X. Correcto, 12 sobre X. Muy bien. Entonces, fíjense. Muy bien, 12 sobre X. Fíjense aquí algo importante. Yo voy a tomar uno de ellos y los otros dos van a hacer que resulte el tercero. Entonces, ¿cuál voy a considerar? ¿Cuáles son esos dos que me van a dar resultado al tercero? Este y el de acá, ¿cierto? Si yo sumo estos dos, obtengo el último, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribir aquí tangente, pero fíjense, de esta manera, A más B. Y a esta parte tengo que verlo como un todo, como una sola, como un C, como un alfa. ¿Ya? Entonces, como veo acá una suma, entonces tengo que hacer la suma. Sería la tangente del primero. En suma es suma y abajo resta tangente del primero más tangente del segundo. Abajo sobre, ahorita lo ponemos, 1 menos tangente del primero, tangente del segundo. ¿De acuerdo? De esta manera. Entonces, este dato ya lo conozco. Yo sé que ese dato es 12 sobre X. El primero es 3 sobre X. El segundo es 8 sobre X. Abajo ahorita lo ponemos el entre 1 menos lo mismo, pero en multiplicación. ¿De acuerdo? De esa forma. Entonces, acá lo que voy a hacer es, voy a poner el igual y lo voy a resolver esto. El de acá se queda igual como 2 sobre X, ¿ok? Solo por espacio no tengo, entonces este igual lo voy a trabajar acá. Acá va a quedar 11 sobre X. Y abajo va a quedar 1 menos 24 sobre X al cuadrado. Entonces, una más, 11 sobre X. Y acá quedaría, bueno, este 1 lo puedo escribir como X al cuadrado entre X al cuadrado, ¿no? Al hacer la resta quedaría X al cuadrado menos 24 sobre X al cuadrado. Ya, voy a correr un poquito hacia la izquierda para que se note. Ahí. Ahora, respecto a este cociente yo tengo que aplicar extremos y medios, ¿ya? Entonces, para hacerlo más práctico o para hacerlo más interesante, acá lo vamos a multiplicar X y X. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá queda X al cuadrado y acá también. Entonces, esos se van a eliminar.
Entonces lo que me quedaría sería 12 sobre x. Y acá me quedaría 11x entre x al cuadrado menos 24. Entonces de acá ya sabemos que tenemos que hacer el famoso cruce, ¿no? Entonces quedaría por aquí. 12 va a multiplicar a x al cuadrado menos 24. Y acá quedaría 11x por x sería 11x cuadrado. Acá quedaría 12x al cuadrado menos 12 por 24. No lo he multiplicado, todavía no. Creo que vale la pena dejarlo ahí todavía. 11x al cuadrado. Este viene a restar y quedaría x al cuadrado. Este se va para allá, quedaría 12 por 24. Ahora, como voy a sacar la raíz cuadrada, quiere decir que el x va a ser raíz cuadrada de 12 por 24. Pero este 24 sabemos que es 2 por 12. Entonces tenemos un 12 al cuadrado. Sacar la raíz, va a salir ese 12 y va a quedar simplemente el 2, ¿no? Por eso es que yo no lo multipliqué. Porque como iba a sacar raíz cuadrada, me convenía tenerlo, digamos, factorizado. ¿Okay? Entonces la respuesta es 12 raíz de 2. Entonces la clave a marcar en este ejercicio es avión. Haciendo un pequeño resumen nada más del ejercicio es añado un ángulo que me hace falta, ya que ese va a permitirnos calcular 3 tangentes, ¿no? Cuando tengas 2 ángulos iguales, siempre van a resultar 3 tangentes, a menos que tengas un dato adicional. Como no tienes un dato adicional, seguro ahí está. ¿De acuerdo? Y una vez que encuentro los 3 datos, uno de ellos va a depender de los otros 2. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, no siempre va a ser así con suma, pero en la mayoría de los casos resulta con suma. Hay otros casos que puede ser con diferencia también, ¿de acuerdo? Puedes visualizarlo como diferencia, ¿no? Porque pude haber trabajado el de aquí con el de aquí y al hacer la diferencia de ellos dos me daba el primero, ¿no? También. Pero me parece que es más práctico hacerlo con suma. Ya, vamos a pasar a las 7 ahora, ¿sí? A ver, creo que no hay ninguna pregunta. Pasamos. Pregunta 7. A ver, nos falta borrar el ángulo. Ya, esta pregunta es sencilla, ¿no? Tenemos 2 que calcular. Vamos a calcular primero todo esto y luego por raíz de 2. ¿Ya? A ver, primero por acá coseno de A menos 45. Es coseno de una diferencia, va a haber una suma. Entonces cos de A, cos de 45 más sen de A, sen de 45, ¿no? Ya esto lo habíamos trabajado ya anteriormente, si no me equivoco. Cos de 45 sabemos que es 1 sobre raíz de 2. Y ese también. Podemos factorizarlo. ¿De acuerdo? Lo podemos factorizar. Cos de A menos 45. 1 sobre raíz de 2. Nos estaría quedando coseno de A más seno de A. Entonces podemos a enviarlo para acá y nos quedaría raíz de 2 coseno de 45, de A menos 45. Nos queda cos de A más sen de A. ¿Ok? Otra cosa. Por acá. Coseno de A menos 90. Esto es igual. Recuerda, lo voy a escribir acá. El coseno de menos X es igual al coseno de X. Esto lo hemos trabajado ya antes. ¿Ok? El coseno de menos X es igual al coseno de X. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque lo que voy a hacer a esto es cambiarle de signo. Solo al coseno y a su inverso funciona. Entonces, esto mismo es equivalente a cambiarlo de signo. O sea, esto es igual a decir coseno de 90 menos X.
o 90 menos A. ¿Se acuerdan esto? Que eran cuadrantales, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, esto lo hicimos una clase y una recuperación de clase. A ver, ¿era así? 90 menos A, ¿en qué cuadrante caía? ¿Se acuerdan? 90 menos A está aquí. $90 menos A, el A está acá. Entonces, ¿cómo lo trabajábamos esto? Primero analizábamos el cuadrante, 90 menos A pertenece al primer cuadrante. El siguiente era el signo. Signo es positivo y el eje, ¿no? ¿En qué eje está? Está en el eje Y. Si está en el eje Y, ¿qué va a pasar con la razón? Va a cambiar por su corrazón trigonométrica, ¿no? Entonces va a quedar acá positivo seno de A. Esto lo hemos trabajado. Entonces, ahora que ya lo hemos calculado, recién procedemos a reemplazar. ¿De acuerdo? Reemplazamos. El E era, otra manera de escribirlo era el coseno de A menos 45 multiplicado por raíz de 2, lo puedo poner adelante. Este raíz de 2 lo puedo poner adelante. Sobre seno de A ahora. ¿De acuerdo? Porque esto vale seno de A. Menos cotangente de A, ¿no? Entonces, se estaría quedando por acá. A ver. Esto de acá de arriba es coseno. A ver, sería coseno de A más seno de A entre seno de A menos cotangente de A. Entonces, tenemos coseno entre seno, ¿no? Vamos a, ¿cómo se dice la palabra? Distribuir. Menos cotangente de A. Esto de acá por identidades, sabemos que coseno entre seno es cotangente. Ya que seno entre coseno es tangente. Esto es 1. Y creo que tenemos la respuesta, ¿no? Esto de acá se cancela. ¿De acuerdo? Y nos quedaría E igual 1. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es la clave E. Ya, a ver, tomamos pantallazo o apuntamos si estamos copiando. De repente alguien tiene alguna pregunta. Solo ha sido analizar nada más el primer factor. Y el segundo ha salido inmediatamente. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, borramos. Como pueden ver, toda la práctica es eso nada más. El uso de calcular cualquiera de estas. Son 6 fórmulas en total, ¿no? Están simplificadas en 3. Es como aprender las razones trigonométricas, que también son 6. Al comienzo cuesta mucho trabajo, pero luego ya se puede trabajar de una manera muy sencilla y práctica. Ok. A ver, ¿qué tiene esta pregunta? Esta pregunta tiene su fórmula, pero no les voy a brindar la fórmula, sino que lo vamos a deducir. ¿En qué consiste deducir o llegar a la fórmula? Fíjense, acá tenemos una presencia de dos tangentes, ¿no? Y lo curioso es que este ángulo con este ángulo se vuelven a repetir acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es, vamos a pedir calcular, porque hablan de tangentes, nos queda otra que calcular tangente de algo. Entonces vamos a, como acá hay un más, entonces pensamos que es tangente 35 más 25, ¿de acuerdo? Entonces sería tangente del primero más tangente del segundo. Podemos entonces calcular esto. Entre 1 menos tangente del primero por tangente del segundo, ¿no? Y acá hay un detalle curioso, ¿no? Que se parece mucho a una pregunta que resolvimos, que esto nos había salido 1, ¿se acuerdan? Pero acá no puede salir 1, pues. ¿Por qué? Porque se anularía, ¿no? Entonces la división no existe. Ahora, respecto a la primera parte, esto de acá vale... esto de acá vale, ¿cuánto? 60, ¿no? Entonces miren lo que tenemos, ¿ah? Tenemos tangente de 60 igual a todo eso, ¿no? Tangente 35 es más tangente de 25. Abajo 1 menos tangente 35. Tangente 25. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la tangente de 60? Tienes que hacer tu triángulo 30, 60, raíz de 3, 1 y 2, tangente 60, raíz de 3, ¿no? Entonces, esto es raíz de 3. Y todo este factor de acá lo voy a pasar a multiplicar. ¿De acuerdo? Ojo, tangente 60 raíz de 3 y va a multiplicar con 1 menos tangente 35, tangente 25. ¿De acuerdo? Y acá queda tangente 35 más tangente de 25. A ver, recuerda que esto era raíz de 3. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar distributivamente. Se estaría quedando raíz de 3 por una raíz de 3 menos raíz de 3 tangente de 35 tangente de 25 igual tangente de 35 más tangente de 25. Entonces esto que está restando pasa a sumar y quedaría raíz de 3 igual tangente de 35 más tangente de 25 más raíz de 3 tangente de 35 tangente de 25. Y justamente todo lo que acabamos de calcular es lo que pedía, ¿no? Entonces el K es igual a raíz de 3. ¿De acuerdo? Es una fórmula. Como les digo, no les brindo más fórmulas porque nosotros podemos llegar a deducirlas. ¿Ok? No tengan miedo a veces de ver expresiones porque dicen se ve muy difícil, pero en realidad ni siquiera lo has intentado. Acá la pista era que tenías dos tangentes con ángulos que se repetían, ¿no? En suma como en producto. Entonces así sí lo logras. Ya, a ver. A ver, un minuto para que le tomen captura. Bien, pasamos a la siguiente. Otro gráfico, muy bien, tenemos otro gráfico. A ver, a diferencia del anterior que hemos revisado, este tiene otra característica, ¿no?
teníamos los ángulos juntos, ¿no? Regresemos brevemente para que se den cuenta, ¿ya? Acá está. Teníamos los ángulos juntos y habíamos dado este. Ok, pero acá no están juntos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que puedo hacer primero es establecer este ángulo como Y. Entonces, acá tengo 3 tangentes también, pero hay una diferencia, ¿no? Primero voy a establecer aquí H. Entonces, tengo 3 tangentes. ¿Cuál sería la primera tangente? Tangente de Y, ¿cierto? Tangente de Y. ¿Tangente de quién más? De X. Y tangente de X más Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, tangente de Y, ¿cuánto sería? A ver, ¿me ayudan? 1 sobre H. 1 sobre H. 1 sobre H, muy bien. Tangente de X. ¿Cuánto sería tangente de X? 3 sobre H. A ver, acá está el X, ¿ah? Ah, no. H sobre 6. H sobre 6, muy bien. Sí, H sobre 6. Y tangente de X más Y sería 3 sobre H. 3 sobre H, correcto, porque es todo este ángulo, es 3 sobre H. Entonces, una vez que ya determinamos los ángulos, ahora sigue lo que habíamos comentado en el ejercicio ejercicios atrás, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Tenemos que uno hacerlo depender del otro. Por ejemplo, este de acá es la suma de estos dos, ¿no? Entonces, por ahí tendría que empezar. Tendría que decir que tangente de X más Y es tangente de X más tangente de Y sobre 1 menos tangente de X, tangente de Y. Entonces reemplazo nada más, pues, ¿no? 3 sobre H. A ver, acá sería 1 sobre H más H sobre 6. A ver. 1 menos 1 sobre H por H sobre 6. Voy a desarrollar acá, voy a seguir desarrollando esta parte. Acá quedaría, bueno, acá tendríamos que calcularlo así, miren, ve. ¿De acuerdo? Son fracciones. Entonces, al desarrollarlo así me quedaría 6h cuadrado y abajo 6h. Acá sería 1 menos, y acá ¿qué pasó? Fíjate, acá se cancela, mira. Quedaría 1 menos 1/6. Entonces nos estaría quedando por aquí 6 más h cuadrado sobre 6h, y acá quedaría, al hacer la resta sería 5/6, ¿de acuerdo? Se supone que nosotros vamos a hacer esto, ¿no? A ver. Se supone que nosotros haremos esto, pero podemos eliminar el 6 ahí. Se puede eliminar el 6. Entonces quedaría 3 sobre h, quedaría 6 más h cuadrado sobre 5h. Podemos eliminar. Este sube, fíjense, este sube, hace 15 es igual h cuadrado más 6, pasa a restar hace 9, ¿no? H cuadrado, h es 3. Pero ojo, a nosotros no nos están pidiendo h. A nosotros nos están pidiendo tangente de x. ¿Cuánto sería la respuesta? A ver. Tangente de x, al final acá lo podemos poner. Era h sobre 6, pero h es 3. Tangente de x sería ¿cuánto? Medio. 1/2. 1/2. Estamos teniendo éxito siguiendo un patrón, ¿no? ¿Cuál es el patrón primero? Que vamos a establecer, muy bien Luis Shirley, muy bien. A ver, ¿cuál es el patrón? Que vamos a primero definir un ángulo. Alguien pudo haber dicho, pero si lo hubiera puesto y aquí, hubiera salido aquí x más y. También, quizás hubiéramos podido, ¿no?
Pero el problema de ponerle y aquí es que no hubiéramos tenido la forma de calcular la tangente. En cambio acá sí, pues, pero siempre y cuando definiendo el h. O sea, sí o sí teníamos de alguna u otra forma encontrar a la fuerza este cateto, ¿no? Porque era la única manera para encontrar la tangente de x, no había de otra. Entonces, al necesitar este cateto era obvio o era evidente conocer este ángulo. Entonces, así, ubicamos un ángulo, calculamos 3 tangentes, 2 de ellas harán que dependa la última. Utilizamos la tangente, por lo general la tangente, de una que hace que dependan las otras, reemplazo y simplemente resuelvo. ¿Ya? Así de simple es como funciona este tipo de problemas. ¿Ok? A ver, un minuto para que le tomen pantallazo. ¿Hay alguna pregunta de repente? No, ok, pasamos a la siguiente. Esta también es una pregunta sencilla. A ver. Tenemos 5 seno de x menos 37 igual raíz de 2 coseno de x más 45. Antes de resolverlo podríamos primero mejorar las claves, ¿no? Seno de 37 es 3/5, ¿no? Cosecante sería 5/3. Coseno es, ¿cuánto? 4/5. Y este es 5/4, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que lo resolvamos, para no evitar estar calculando de nuevo, lo tenemos ahí. A ver. Lo que vamos a hacer es desarrollar el seno. Primero tenemos que hacer un paréntesis. Aquí. No sé, hasta acá será. Pues bueno, a ver. Seno de una resta, sen cos menos sen cos, ¿no? Seno de x, coseno de 37, menos seno de 37, cos de x. ¿De acuerdo? Y tenemos igual raíz de 2. Y nuevamente acá otro paréntesis, coseno, es cos cos, pero cuando es una suma es menos en medio. Entonces coseno de x, coseno de 45, menos seno de x, seno de 45. ¿De acuerdo? Y acá lo que vamos a hacer es, pues ya saben, ¿no? La famosa distribución. Acá también. Pero antes de distribuir tenemos que saber cuánto vale esto de aquí, cuánto vale esto de acá, cuánto vale esto de acá y cuánto vale esto de aquí. Coseno de 37. Primero, seno de 37 más fácil es 3/5, porque frente al 37 es el 3, entonces esto es 4/5. Esto es 1 sobre raíz de 2 y esto también. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo multiplique el 5 con esto? Se van a eliminar, ¿cierto? Y va a quedar 4 seno de x, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? 4 seno de x. Menos, y al eliminarse acá va a quedar 3 coseno de x. ¿De acuerdo? Se elimina y se elimina con otro. Acá se van a eliminar las raíces, va a quedar simplemente coseno de x menos seno de x, porque el raíz de 2 con este se elimina y el raíz de 2 con este se elimina. El cos viene para acá haciendo 4 coseno de x, el seno se va a sumar haciendo 5 seno de x. Me están pidiendo cotangente, ¿no? Entonces queda 5, el 4 baja, coseno y el seno baja.
Entonces queda 5/4 es igual a cotangente de X. Entonces tenemos la respuesta. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave para esta pregunta? Casa. Casa, ¿no? Muy bien. Hemos llegado a la parte final. Como nos ha quedado unos cuantos minutos, quería comentarles algo respecto a este tema que no se mencionó en la teoría. ¿Ya? Espero les haya parecido interesante. Como les digo, todo depende de este temario, ¿no? De este formulario depende prácticamente de todo. Hay que practicar, practicar y practicar, seguir practicando. Ok, voy a brindarles una adicional. Sí, correcto, muy bien Luis. Sí, ángulo compuesto es igual que arco compuesto, ¿no? Y cuando hagamos ángulo doble, ángulo triple y ángulo mitad se le llama arco múltiples. Arcos múltiples cuando hablan de ángulo mitad, doble o triple. ¿Ya? Se llama arco compuesto también en los libros. Voy a borrar y vamos a explicar algo interesante que quizás no se mencionó. Aquí, ok. Fíjense, yo voy a calcular el seno de 75, fíjense. ¿Se acuerdan que se les brindó el triángulo de 75? Ya, vamos a calcularlo, pero como una suma. ¿Seno de quién? 45 más 30. ¿Ok? Así es como nace el triángulo de 75 que a todos nos aterra. Entonces esto es seno del cos, ¿no? Seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Sabemos que el seno es 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Pero, a ver, seno de 45 sabemos que es 1 sobre raíz de 2, pero racionalizando sería raíz de 2 sobre 2. Claro, porque multiplico arriba y abajo por raíz de 2. Muy bien, entonces quedaría reemplazo, ¿no? Esto es reemplazo ya. Raíz de 2 sobre 2. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Mientras que el seno es un medio, ya sabíamos que era un medio, este es raíz de 2 sobre 2. Entonces nos queda raíz de 6 sobre 4 más raíz de 2 sobre 4, ¿no? Entonces esto es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Entonces, gracias al arco compuesto o al ángulo compuesto, nosotros construimos nuestro triángulo de 75/15, que era así. ¿No? Poníamos acá. Ponemos acá el 90. 15 por acá. 75 seno, dice, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Para calcular el coseno, simplemente tengo, o mejor dicho, el cateto que me falta, calculo el coseno, ¿no? Que como hacer cos, sen, acá, si te das cuenta, si es cos, sen, el raíz de 2 no va a cambiar, entonces lo único que cambia es el signo. Por eso es que aquí queda raíz de 6 menos raíz de 2. Entonces, así es como nosotros calculamos y se construye el triángulo de 75/15. No es el único, ¿no? Por ejemplo, el 882. ¿Alguien recuerda los catetos del 882? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan? Muy bien, Luis, era 1, 7 y 5 raíz de 2. ¿Ya? Cuidado ahí. Sí, 5 raíz de 2. Muy bien. Por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, encontrar el del 8 grados. Entonces hago sen o tangente para que sea más rápido. Tangente de 8. Bueno, puede ser tangente de 45 menos 37. El 37 ya es fijo porque ya se ha trabajado mucho. Tangente de 45 menos tangente de 37 sobre 1 más tangente de 45 tangente de 37, ¿no? Entonces acá sería la tangente es 1, ¿no?
Tangente 37 frente al 37 es 3, entonces era 3 cuartos. Y acá será 1 más 3 cuartos por 1, ¿no? Entonces 4 cuartos menos 3 cuartos, 1 cuarto. Y acá es 1 más 3 cuartos, ¿no? Y esto yo les expliqué hace rato, que es cómo hacer 1 3 cuartos, ¿no? Que al multiplicar sale 7 cuartos. Entonces quedaría por acá 1 cuarto y acá quedaría 7 cuartos. Ok, se va. Y nos queda que la tangente de 8 es 1 séptimo. ¿De acuerdo? Sí, gracias Luis por preguntar. El de 54 a 36 lo vamos a trabajar, pero cuando hagamos ángulo triple, ¿ya? Ahí lo vamos a demostrar, ¿ok? Necesitamos la fórmula de ángulo triple para el 54 a 36. Y se les va a obsequiar una mnemotecnia para que lo consideren o lo aprendan muy fácil. Porque es cierto, al comienzo cuesta mucho aprenderlo. Entonces aquí tendríamos 1 y 7 y haces Pitágoras y te va a salir 5 raíz de 2 o simplemente raíz de 50. ¿Ya? Y para terminar prácticamente ya la clase, un último comentario sobre esto. No sé qué les ha parecido. Creo que no imaginaban que así es como se deducen las razones trigonométricas, ¿verdad? Creo que no te lo esperabas o no sabías que así se formaban los triángulos. Ya, voy a explicar el por qué esto es igual a esto, ¿no? Es solamente racionalización. En álgebra se enseña, no sé si si habrá habido la oportunidad, se dice que para eliminar una raíz debes multiplicar, ¿no? Por su conjugado, que es raíz de 2 sobre raíz de 2, porque este factor en rojo es 1. Entonces, arriba queda raíz de 2 y abajo es raíz de 4, que sería 2. ¿De acuerdo? Simple. ¿Ok? Es otra manera de hacerlo. Yo les puedo dejar como tarea de investigación para ustedes, por ejemplo, pueden calcular la tangente de 23 grados, ¿no? Como profesor, tangente de 53 menos 30. ¿Ya? Otra tangente interesante, a ver, ¿cuál podría ser otra tangente interesante? Por ejemplo, de 29, ¿no? ¿Cómo lo puedo calcular la tangente de 29? Sería tangente de 45 menos 16. ¿De acuerdo? El 16 se consigue también con este, ¿no? Es el doble de este, pero ese se logra con ángulo doble. Ahorita todavía no podemos demostrar, tal vez el de 16. O sí podríamos demostrar, ¿no? Porque tangente de 74 sería tangente de... Bueno, es doble, pero sería 37 más 37, ¿no? Y con eso llegas a 74 y haces 16. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden calcular estas tangentes, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente. Entonces, es cosa de ponerse a jugar con los triángulos conocidos, ¿no? ¿Qué pasa si al 53 le resto 8? Pues obtendría ¿cuánto? 45, ¿no? Ya se conoce. Pero al 53, por ejemplo, le resto 16, obtengo 37. Tampoco no es tan útil. Pero puedo obtener como 23, 29, otros, ¿no? 8, 75, ¿no? ¿Qué pasaría si eres extremo y quieres, por ejemplo, el 23 también lo puedo calcular como 15 más 8. Pero sería muy difícil para ti, ¿no? Por los catetos del 75, ¿no? Pero podrías llegar. El 29 podrías, después que calculas el 29, puedes llegar al 21 haciendo 29 menos 8, llegas al 21. ¿Ve? El 29 menos el 16, ¿a cuánto se llegaría? 13, ¿no? Uf, hay una infinidad de tangentes o triángulos que se puede construir a partir de suma o resta de ángulos. Ok, chicos, espero les haya gustado la clase. Gracias por quedarse hasta el final. Alejandra, Alex, Alexandra, Alondra, Anderson, Andrea, Angeli, Brenda, Carlos, Cielo, Claudia, Dalí, Damari, siempre aquí en clase. Gracias. Daniel, Dana, Dayana, Diego, Diego Laza, Eduardo, Fernández, Daniela,
Flor, Fran, Gerardo. Gerardo, buenos días, Gerardo. Leonardo, Orna, Isabel, Ivana, Jack, Yanixa. Muy bien, Yanixa. Siempre también por acá. Yardel, Yarson, Jennifer, Gerald, Joel, Joseph, Jorge Luis, Josué, Josué Durán, Julio, Junior, Cari, Carito, Carlita, Carol, Cristel también siempre por acá presente. Muy bien, gracias. Luis Ángel, Luis Morales, Luis Reyes, Luis Trujillo, Marcela, Marifé, Marily, Marita, Diego también presente siempre. Berlín también. Melanie, Milagros, Milena, Natalie. También un saludo a Natalie por ahí, a Neisser, Oscar, Owan, Rodrigo, Estefano, Romina, Sara, Sergio, Sheila, Shirley, Sofía, Susan, Tatiana, Birna, William, Wilmer, Ximena, Yanira. Yanixa, Ariana y Gabriel. Chicos, gracias por su tiempo. Espero les haya gustado la clase. No sé si quedó claro el día de hoy. Espero que sí. A seguir estudiando, por favor. El curso de trigonometría es fácil. Así que no se dejen amedrentar por las prácticas o porque les dé miedo, ¿de acuerdo? Es bueno que estén practicando en clase, es necesario para aprender. Gracias, chicos, por su tiempo. Que tengan una excelente semana. Y acá nos vemos el día lunes. Vamos a hacer circunferencia. Es un tema muy amplio en teoría, chicos, ¿ok? Así que si pueden repasar circunferencia sería excelente. Y en trigonometría nos toca ángulo doble, así que hay que repasar. Ángulo dobles viene de esto. Entonces, si conocemos muy bien estas fórmulas, el ángulo doble va a ser muy práctico para nosotros, así que a tenerlo en cuenta, ¿ok? Cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, la clase el día de hoy ha terminado. Chao, cuídense. Profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. Hasta luego. profesor. Hasta luego, cuídense.